Re:Zero, volumen 4, capítulo 5. Subaru Natsuki, el autoproclamado caballero. Parte 5 y parte 6. Parte 5. Un golpe más y estoy acabado. Curiosamente, Subaru había logrado llegar a la misma conclusión que los demás espectadores que veían su pésima actuación, pero esto ya no le importaba. Para Subaru no había nadie más que Julius y él en ese lugar. Él ya no se levantaría del siguiente golpe. Incluso si la espada de Subaru hiciera contacto milagrosamente, Subaru no podría continuar. ¿Por qué retarlo a él entonces? Si el resultado sería el mismo, ¿para qué intentarlo? No pudo ver la respuesta. Había perdido la razón original para comenzar la pelea. Se llenó de odio por Julius, el cual permaneció indiferente en su hinchado campo de visión, y entonces decidió que pondría todo lo que tenía en un golpe final con el objetivo de romperle la nariz a Julius. Le dolían los pulmones, simplemente por respirar. Exhalar hizo que le doliera mucho más. Soportando la agonía que sentía con su conciencia casi perdida, Subaru reunió la poca fuerza que le quedaba y esperó su oportunidad. Esperando que Julius bajase la guardia por un momento. No podía perder esa oportunidad. Duele. Muero. La mirada de Julius pareció ir a la deriva por un instante. En su estado decadente, Subaru tomó su oportunidad. Él no escuchó nada. Dejó todo atrás, levantó su espada con todo su espíritu. Julius, habiendo quitado su atención ligeramente de Subaru, no había reaccionado todavía. Algo había atraído su atención, pero cada célula del cerebro de Subaru estaba dedicada a pensar en ese único golpe. Creyó haber escuchado algo en este mundo sin sonido, donde únicamente él y su rival existían. ¡No! Escuchó una voz, la voz de alguien en sus oídos. Su mente era mandada lejos, pero todo fue olvidado, ahogado por su ira. En ese momento, sus ojos se enfocaron en la única cosa que daba sentido a su existencia. ¡Subaru! La voz se hacía clara, comenzó a tener significado. Si lo hubiera escuchado claramente no habría marcha atrás. Por eso Subaru hizo todo para escapar del miedo abrumador que lo perseguía aún detrás de él, con cada parte de su ser. Gritó: ¡Subaru! ¡Shamak! Traicionando a la voz clara como una campana en sus oídos, Subaru entonó el hechizo con toda la fuerza de sus pulmones. Una nube negra estalló, tiñendo de negro el suelo rojizo del campo de entrenamiento, borrando todo. Un reino de olvido se extendió. Dentro de él, Subaru se precipitó hacia adelante gritando con su voz. En este espacio donde la razón no tenía influencia, su cerebro ordenó a sus brazos que se balancearan hacia abajo. La nube oscura se tragó sus brazos que se extendían frente a él, ignorando todo lo demás para hacer lo que se les ordenaba para que la punta de algo pudiera alcanzar. ¿Entonces esta es tu arma secreta? Claramente, Subaru escuchó la voz en un mundo que debería ser silencioso. La nube negra se iluminó y desde la fuente de la luz, una espada de madera cortó el aire, golpeando despiadadamente el cuerpo de Subaru contra el suelo. La voz que venía desde arriba sonaba sorprendida en lugar de herida. No esperaba que usaras magia de tipo oscuridad. Admito que me tomaste por sorpresa. Subaru, estando en el suelo con su cuerpo extendido, miró hacia el cielo aturdido mientras enfrentaba la realidad de frente. Sin embargo, tu entrenamiento es deficiente. Tal magia de bajo nivel solo puede funcionar en alguien más débil que tú, o tal vez en una bestia poco inteligente. Tu plan no funcionaría contra un caballero de la Guardia Real. La voz parecía tener compasión. Lástima que aplastó el corazón de Subaru y le dijo que renunciara a todo. Él había pensado que podría cambiar su situación. Pensó que incluso él podría lograr algo. Eres irremediablemente impotente. No tienes lugar a su lado.
Esas palabras, al menos, deseaba refutar, palabras que le negaban a su vida algún significado. Subaru movió su cuello para mirar al hombre, tratando de que al menos le quitara esa parte. Pero en cambio miró a la chica de cabello plateado y ojos violetas. Estaba inclinada, en la terraza, a medio camino de la pared del Palacio Real que daba hacia el campo de entrenamiento. Detrás de ella estaban las chicas que reconocía, cada una mirando los resultados fríamente. Los pensamientos dentro de su cabeza ya no importaban. A Subaru no le importaba lo que alguien pensara de él. O mejor dicho, si hubiera sido cierto, si la persona que estaba parada allí no hubiera sido la última persona en el mundo por la que quisiera ser visto en ese momento, dentro de él, Subaru escuchó un sonido como un hilo que se rompía. Eso fue lo último que supo antes de que su conciencia comenzara a desvanecerse yendo muy lejos. Con su mente, diferente hasta el momento, liberada, el mundo perdió rápidamente su color. Esta vez, la mente de Subaru realmente dejó algo y todo atrás mientras se sumergía en el fondo del abismo. Subaru. Creyó oír un murmullo que debería haber sido incapaz de hacerlo. Entonces eso desapareció junto con el resto. Parte 6. Cuando Subaru despertó, frunció el ceño mientras miraba un tejado desconocido. Para Subaru, que usualmente se despertaba más rápido de lo que le gustaría, el corto periodo de vaguedad mental entre dormido y totalmente despierto era un tiempo precioso. Por varios segundos, Subaru se encontraba inmerso en este estado nublado y flotante mientras su mente luchaba por sus recuerdos, como qué había hecho antes de dormir y qué lugar era. Subaru sentía su frente palpitar dolorosamente. El dolor trajo todo de regreso rápidamente. Yo recuerdo. Recordó la desgracia que había aguantado antes de acabar donde estaba dormido. Levantó una mano hacia su frente, pero sus ojos fueron atraídos por el descubrimiento de una cicatriz seria cerca de su muñeca que él no recordaba. Inmediatamente se dio cuenta de que tenía rastros de magia de sanación, y que pudiera sentir los rastros de heridas en su cuerpo significaba: no morí. Tocando su frente presumiblemente rota y su muñeca, que lo más probable era estuviera fracturada, dejó salir un suspiro, lamentando que la sanación hubiera eliminado todo el dolor físico. Si no fuera por el ardiente sentimiento de humillación en su pecho, casi hubiera pensado que la cosa entera nunca pasó. No, ahora que Subaru había recuperado la conciencia, la mirada traicionada que ella le ofrecía era algo que ningún encanto podría sanar. Subaru. Emilia estaba sentada al lado de la cama, con sus ojos violetas llenos de melancolía. Por ninguna razón que él pudiera discernir, mientras hablaba con Subaru había doblado sobre su regazo la túnica blanca que vestía. Los rayos del sol occidental filtrándose por la ventana abierta hicieron a Subaru suponer que habían pasado varias horas del mismo día. Lo primero que salió de sus labios fue suficientemente inocuo e inofensivo. ¿La discusión de los candidatos a la realeza ya ha acabado? Emilia abrió los ojos un poco más al ser atrapada con la guardia baja por cómo él trató de pretender que nada había pasado. Aparentemente esperaba que pusiera algún tipo de excusa. Sí, ha terminado. La mayor parte de lo que todos querían decir se expuso en la sala del trono, por lo que el resto fue resolver los detalles menores acerca de la selección real. La mayoría de las cosas fueron resueltas por Roswell al aprobarlas. Emilia agitó su cabeza con un sutil lamento en su voz ante su propia impotencia. Subaru se dio cuenta de que eso lo hizo sentir cómodo. El que Emilia se lamentara de que no pudo hacer nada en la selección real, de alguna manera la hacía compartir su miseria. Subaru trató de ocultarlo al intentar ser superficial. O así. Entonces probablemente perdiste mucho tiempo esperándome mientras estaba dormido.
De cualquier manera, regresemos directamente a la posada. Pasemos por Rem y trabajemos en planes para la selección real, ¿correcto? Subaru, Aquí en el castillo no se sabe quién está viendo o escuchando, así que mejor guardar la charla profunda para cuando regresemos a la mansión, ¿verdad? ¿O tienes que hablar con los altos mandos aquí en la capital primero? Subaru, Tal vez es mejor hacer pactos de no agresión con algunos de los candidatos en vez. Es duro cuando no sabes quién viene hacia ti y cuando... ¡Subaru! Emilia le gritó bruscamente a Subaru en medio de su parloteo, interrumpiendo sus excusas. Él volvió su mirada de vuelta hacia ella. Ella habló tranquila, pero con seriedad, sin dejarse influenciar. hablemos. Emilia se levantó de su asiento, abrazando fuertemente la tela de su manto doblado. La rigidez de sus mejillas decía mejor que cualquier palabra que la conversación próxima no se trataba de nada bueno. Hay cosas que quiero preguntarte. En verdad, muchas cosas. Sus labios temblaban como si dudara, pensando en exactamente qué tema debería abordar. Sí, yo supongo que sí. Subaru tenía una muy buena idea de por qué ella estaba dudando. Todo lo que Subaru había hecho hasta ese entonces había sido completamente inesperado. Por consiguiente, Emilia estaba pensando en la manera correcta para preguntar acerca de la verdadera intención detrás de las acciones de Subaru en ese día. Tenía solo una descarada razón con la cual contestar, pero la pregunta que salió de los labios de Emilia no fue la que él quería. Eh, entonces, ¿por qué peleaste con Julius? Esta pregunta fue mucho más difícil de afrontar. ¿Qué significado tuvo esa batalla? Tuviste una razón para ello, ¿verdad? Eres tú, así que estoy segura de que tuviste una importante. Ya derrotado, Subaru había estado esperando en el corredor cuando Julius apareció ante él. Cuando lo invitó a la plaza de marcha, Subaru inmediatamente consideró que sería la venganza por lo grosero que se había mostrado en la sala del trono. Ciertamente trataba de apreciar la diferencia en el poder que Julius poseía respecto al suyo. Sabía desde el principio que no tenía oportunidad de victoria, y aún así, él había tomado la espada de madera, lo había desafiado a una batalla sin esperanza y había sido molido a golpes en el suelo. ¿Por qué hizo todo eso? La respuesta era... Yo quería... venganza. ¿Ah? Subaru levantó su rostro. Mirando el desconcierto en los ojos de la belleza de cabello plateado, él continuó. Quería mostrarle que no soy algo que lanzas a la orilla del camino. Pensé que podría vengarme y mostrarle que podía soportar con chicos como él, aunque sea solo un poco. Sus palabras estuvieron todas revueltas. Él se resintió consigo mismo por no haber sido capaz de decirlo más claramente. Si no fuera por las emociones ardiendo en su pecho, atacando a su corazón, no tenía necesidad de aguantar esos pensamientos conflictivos. Subaru, Fui un terco. Lo odié. Por decir que soy vergonzoso, impotente, que estoy en el camino. Cómo no te merezco, cómo trato de alejarme de ti. Por eso acepté. Asumió que lo último fue la gota que derramó el vaso. Sí, Julius había estado reprendiendo duramente a Subaru, diciéndole que no merecía a Emilia, pero ni siquiera tenía que decirlo. El mismo Subaru sabía eso más que nadie. Para disimular eso, desesperadamente había usado una máscara fingiendo ignorancia, pero ese hombre había descubierto fácilmente su engaño. Así, incapaz de perdonarlo, Subaru lo había enfrentado, llevando al resultado inevitable. es por eso que tú... Sin duda no era la respuesta en concreto que ella estaba buscando. Sin importar los altos ideales que ella haya tenido, la verdad tras la terquedad banal de Subaru los traicionó. Subaru escuchó el tinte de desconcierto que se notó en sus labios. Emilia, tan...
Tú... Las palabras dudosas de ella habían forzado al impotente Subaru a una confesión. Emilia no pretendía eso. Ella no entendía cuán cruel e implacable era su actuar. "Eh, es solo que no lo entiendes". Eso fue lo que él dijo. En el momento en que lo dijo, Subaru se dio cuenta de que había estado atacando. El negar que alguien entiende es el peor tipo de excusa, alejando a esa persona de tu corazón. Subaru fue incapaz de mantener el rostro arriba cuando escuchó una voz sin aliento. Tienes razón. Su respuesta, pronunciada casi como un suspiro, hizo que sonara como si ella entendiera lo que había dicho, que aceptaba no seguir más adelante en el asunto. Su reacción hizo que los hombros de Subaru se relajaran con una sensación de alivio. Fue entonces cuando ella dijo: Mañana, Roswell y yo regresaremos a la mansión. Tú te quedarás en la capital para enfocarte en el tratamiento médico. Subaru no pudo encontrar sentido en sus palabras. No. Cuando inclinó su cabeza en confusión, Emilia se forzó a ocultar sus pesadas emociones mientras se giraba hacia él. Eso es lo que acordamos en primer lugar, ¿no? Viniste a la capital real para que tu puerta exhausta pudiera ser sanada. Ferris aceptó, por lo que serás sanado por él, hasta que te recuperes. Espera un minuto. Emilia expuso los planes para Subaru a toda marcha. Mientras estés en la capital, estarás al cuidado de Ferris, o más bien Lady Crush de la casa Karsten. Rem se quedará contigo, así que no tienes que preocuparte por nada. Subaru, dándose cuenta de que su intento había fallado por completo, llamó con una voz desesperada. Dije, espera. Sus dedos se extendieron inmediatamente, sujetándose de la manga de ella como si eso fuese a evitar que se fuera. ¿Por qué estás tan repentinamente? Yo... En respuesta a la débil voz de Subaru, Emilia miró hacia otro lado mientras decía: Te esfuerzas mucho cuando estás a mi alrededor, ¿no es así? Subaru contuvo el aliento ante sus palabras. La expresión de Emilia era ilegible. Él se forzaba, tratando de atraer su atención. No tienes que decirlo así. No estoy equivocada, ¿verdad? Fue así cuando nos encontramos por primera vez. Fue así en la mansión. Y fue así el día de hoy. Todo eso es porque estabas junto a mí, ¿no? Su forma de hablar contenía mucho descontento. Enfrentado a la negatividad y el cinismo que estaba tan fuerte del carácter de Emilia, Subaru solo pudo agitar su cabeza. Eso no es lo que trataba de decir. Yo solo hice esas cosas porque quería darte algo. ¿Por mí? Cuando ella repitió sus palabras, Subaru asintió determinado en su dirección. Había luchado seriamente contra el destino por el bien de Emilia y solo por ella. Era ese sentimiento, por encima de todo lo demás, lo que él quería que entendiera. Fue por eso que las siguientes palabras que salieron de su boca dejaron a Subaru en completo shock. Todo fue por tu propio beneficio, ¿no es así? Más allá del silencio, el cerebro de Subaru estaba completamente en blanco. No sabía qué decir. No sabía qué decir. ¿Qué quería decir? Yo solo quería darte tristeza, sufrimiento, arrepentimiento, enojo, pena. Quería darte felicidad, quería ayudarte a cumplir tu deseo, quería protegerte de todo lo que te hace triste. Esos eran los sentimientos puros que Subaru tenía por Emilia y formaban el fundamento de cada una de sus acciones. Había actuado con la creencia de que sus esfuerzos comunicarían sus sentimientos más fuertes que cualquier palabra. Pero eso había sido su presuntuosa asunción, hecha sin ninguna consideración por los sentimientos de las otras personas.
Subaru, aturdido, gritó en sorpresa ante el repentino impacto de la suave tela en su rostro. Cuando quitó inmediatamente el material se dio cuenta de que era la túnica blanca con el grabado de halcón que Emilia había estado sosteniendo en sus manos y que ella lo había golpeado con eso. Pero él no podía asociar a Emilia con una acción tan violenta. Incluso si aceptaba lo anterior lógicamente, Emilia se lo había lanzado. Él no podía aceptarlo emocionalmente. Después de todo, la Emilia que Subaru conocía siempre era amable, llena de afecto maternal, y, aunque no estaba consciente de su propia mancha de terquedad, era una chica de corazón afable que no podía evitar ayudar a los demás, aunque quisiera. Entonces, ¿por qué? La mirada violeta de Emilia titiló con una ola de emociones. Su rostro estaba tenso mientras mordía su labio, el cual parecía estremecerse por la fuerte emoción. Nunca lo había visto. Ni su expresión ni la mirada encajaban con la chica que él conocía. Aún así, ambas eran dirigidas hacia él, entre todas las personas. Entendía cuán fuera de lugar estaba su sentimiento, pero pensaba que a pesar de ello, ella era hermosa, estando así. La ola de emociones se convirtió en lágrimas que llegaron a sus ojos púrpuras. Deja de mentir acerca de hacer todas esas cosas por mi bien. Sacudiendo ligeramente su cabeza, ella parecía estar descargando hasta la última cosa que la molestaba. Viniendo al castillo, peleando con Julius, usando magia. ¿Dices que todo eso fue por mí? No te pedí ninguna de esas cosas. Todo lo que quería es que hicieras las cosas que sí te pedí. Oye, ¿recuerdas qué pedí? Yo... Escucharla rechazar sus acciones tan claro congeló el terror en la mente de Subaru. Fue por eso que no pudo producir una respuesta a su pregunta desde el interior de su cabeza revuelta. Con Subaru incapaz de responder, Emilia cerró sus ojos firmemente. Te pedí que te quedaras en la posada con Rem y esperaras. Usar más magia sería muy malo para ti, así que te pedí que no la usaras. Él recordaba que había usado las palabras por favor para ambas. Ambas veces Emilia le había rogado que se comportara por el bien de su salud, pero Subaru había pasado por encima de sus palabras cada vez basándose en sus propias ilusiones egoístas. En algún lugar profundo de su interior, pensaba las cosas muy frívolamente, como si los buenos resultados siempre lo dejaran limpiar las asperezas de sus promesas rotas. Pero, como resultado, Subaru no solo había ignorado sus súplicas, sino que tampoco tenía un resultado para compensar propiamente. De hecho, solo había traído desgracia para sí mismo y la había dejado atrás. Pero incluso así, al menos quería que ella entendiera que las motivaciones base eran genuinas. Lo siento, no te escuché. Lo siento mucho, pero estás equivocada. Yo no lo hice por mi bien. Pero la lengua de Subaru se contrajo como si se hubiera tendido, si hubiera tenido un calambre, rechazando sus esfuerzos por poner sus sentimientos en palabras. Mientras luchaba por formar palabras, Emilia lo miraba con tristeza. Sus palabras fueron imperdonablemente egoístas. Él nunca debió haberlas dicho. Emilia, tú no me crees. Alguien que acababa de negar que ella lo entendiera no tenía derecho alguno a decir esas cosas. Quiero creerte. Quiero creerte, Subaru. Ella sonaba como si quisiera llorar. Podría haber estado llorando ya, pero Subaru no tenía el valor para averiguarlo. No podía forzarse a mirar hacia ella, incluso a pesar de que pudiera estar llorando. Incluso si él pudiese ser la razón para que estuviera en ese estado, Subaru había seguido corriendo adelante tratando de evitarlo, pero en el momento más crítico, Subaru Natsuki solo... Las emociones de ella explotaron. Quería creerte, pero tú fuiste quien me detuvo, Subaru. Aunque algunas veces anteriores había perdido su comportamiento calmado y lógico debido a la ira, esta era la primera vez que él la miraba echarlo a un lado como si se tratara de grilletes en sus emociones.
Liberada de esas restricciones, Emilia sacó sus sentimientos desbordantes en palabras. No mantuviste ni una sola promesa. ¿No es así, Subaru? Tú lo prometiste, pero las rompiste todas, como si fueran nada, y acabaste aquí, ¿verdad? Había pisoteado las promesas que hicieron juntos, en otras palabras, su confianza. Su declaración, que lo había hecho todo por ella, fue una declaración mortal que solo tenía sentido para el mismo Subaru. Emilia prosiguió diciendo: No mantienes tu palabra, pero luego dices que quieres que confíe en ti. Aunque lo pidas, no puedo. No puedo. ¡No! Él quería gritar en voz alta, pero en realidad la garganta temblorosa de Subaru no produjo sonido. Su cabeza se sentía pesada al moverla, demasiado pesada para levantarla en su posición con la cara abajo. Frente a la chica llorando, con cuyas emociones él había jugado y quien buscaba una respuesta honesta, Subaru escogió darle la espalda y de ese modo siguió traicionándola. Ella le preguntó: Oye, Subaru, ¿por qué quieres tanto ayudarme? Seguramente esa era la duda que había en la mente de Emilia y la que se había abstenido de preguntar tantas veces antes. Viendo a Subaru correr lleno de heridas, forzándose a sí mismo a sonreír siempre, pudiéndolo aguantar grandes cantidades de dolor y saltar a las garras de la muerte, ella debió haber albergado esas dudas hace un tiempo. Por ende, era inevitable que presionara en ese punto ahora. Si Emilia no lo dejaba salir ahora, si mantenía sus inquietudes por siempre en su interior, sin saber por qué Subaru seguía esforzándose al máximo por ella, eso solo le traería más dolor. La pregunta fue la última oferta de salvación para Subaru. Él pensaba que habiendo tratado tan a la ligera sus promesas no habría nada que pudiera hacer para alcanzarla, pero incluso así, ella le pedía que le hablara con honestidad. ¿Por qué Subaru trabajaba hasta la muerte por Emilia? ¿Por qué se había aferrado tan tenazmente a ella desde que llegó a ese mundo? Quiero hacer todo lo que pueda para ayudarte, porque me salvaste. ¿Yo te salvé? Cuando había sido invocado repentinamente a otro mundo, él estaba completamente perdido. No sabía nada y una violencia inevitable lo amenazaba. Por lo que le concernía, ese mundo habría sido el fin para él. Él continuó: No creo que entiendas ahora cuánto me ayudaste, pero eso me salvó más de lo que pueden expresar las palabras. Lo que Emilia había salvado en ese entonces no era su vida, sino al mismo Subaru. La gratitud no comenzaba con Subaru. La primera vez fue Emilia quien lo salvó. Todo lo que él había hecho desde entonces no era más que compensarla por lo que le había dado. Subaru, no te entiendo. Eso no se puede evitar, pero es verdad. Tú me salvaste. Es por eso que traté de devolverte el favor. Pero ahora... No solo es eso. Eran las palabras que debieron haber seguido. Pero Emilia explotó en sus emociones. Su cabello plateado se sacudió violentamente mientras agitaba su cabeza. Por ello, las palabras nunca llegaron. Te lo dije, no lo entiendo. ¿Te salvé? ¿No hice tal cosa? La primera vez que te encontré fue en la bodega de botines. Nunca antes te había visto. No, escucha. Si te hubiera visto antes, si eso fuese verdad, yo... Enterrando su rostro en sus manos, Emilia rechazaba a Subaru. Ella no lo escucharía más.
Sus palabras no tendrían la fuerza para detenerla de meterse completamente en su caparazón. Él no sabía contra qué punto sensible de ella había atacado. No sabía, pero tenía que seguir hablando. Fue por eso que Subaru recuperó la compostura rápidamente y dijo: tal vez no entiendas, pero escúchame de todos modos. Es la verdad. La primera vez que nos encontramos cuando vine a este mundo, instantáneamente, la escena se congeló y Subaru se dio cuenta de que había tocado lo prohibido. Este era el mundo donde el tiempo se congelaba y todo se detenía. Ya ni siquiera podía oír el feroz latir de su corazón. La voz de Emilia, la cual había estado escuchando hasta ese mismo momento, se volvió distante. Incluso los sonidos agudos desaparecieron sin rastro mientras el mundo de silencio llamaba. Subaru no podía contener su rabia, tanto por sí mismo como por la sombra imponente sin respeto por la situación. La sombra que le infligía dolor infinito a Subaru cuando hablaba de su característica peculiar. Luego de la advertencia con el mundo detenido porque casi violaba el tabú, el tiempo comenzó a correr de nuevo. De golpe, Subaru se dio cuenta de que su cuerpo entero había roto en sudor frío. Por el capricho de la sombra, no había recibido una penalización dolorosa. Él lo reconocía. Si hubiera seguido hablando como estuvo a punto de hacer, la sombra hubiera torturado su corazón despiadadamente dentro de ese mundo congelado. Las palabras que habría dicho se quedaron en su garganta. Los pensamientos sinceros que él quería compartir no tuvieron lugar. Era una carga que los hombros de Subaru no tenían alternativa más que soportar. Emilia dijo: Otra vez, no dices nada. Su voz fría y dura tentó contra sus tímpanos. Sonaba desesperanza, como si ella se hubiera rendido. El enojo tan poco característico y la tristeza en su pecho que no tenía salida. ¿Qué podría hacer él al respecto? Incluso si tratara de decirle cómo se sentía de verdad, ella no estaba escuchando. Y si trataba de decirle todo, esa sombra maldita se metería en el camino para detenerlo. Él preguntó: ¿por qué no entiendes? Subaru, Pensé que tú, entre todas las personas, entenderías. la yo en tu cabeza es muy buena, ¿verdad? La oración estaba llena de suficiente distanciamiento y aislación como para hacerlo llorar. Cuando Subaru levantó su rostro asombrado, Emilia apartó la mirada y se volteó a otro lado. Él se preguntaba a quién iba destinada la solitaria sonrisa que se dibujó en sus labios. ¿A él o a ella? Ella continuó: Ella lo entiende todo, sin siquiera tener que preguntar. Tu dolor, tu tristeza, tu enojo, lo siente todos como si fueran suyos. ¿Eh? Si no lo dices, no puedo entenderlo, Subaru. Había sido rechazado. Lo habían hecho añicos. Sus ilusiones se habían reducido a polvo. La única cosa en la que de verdad pensaba que podía creer desde su llegada a ese mundo se desvaneció. Yo había arriesgado su vida, aguantado el dolor de ser mordisqueado. Se había limpiado las lágrimas y lo había sobrepasado todo para seguir protegiendo el ídolo que había hervido en su mente. Y así, su utopía arbitraria, una que nunca había existido, se derrumbó sin hacer ruido. Sus labios temblaban, sus ojos estaban calientes en su interior, su lengua tenía espasmos, sus latidos cardíacos eran tan fuertes que podía oírlos. Todo lo que he hecho. Él levantó la mirada y se encontró con los ojos violetas de Emilia. Estaban llenos de tristeza.
Cuando vio su propio rostro reflejado ahí, fue de verdad lamentable y lejos de salvación alguna. Se levantó la voz chillona con rabia, tanta que la habitación pareció agitarse por ella. Llegaste tan lejos gracias a mí, ¿no es así? Igual que en la bodega de botines, cuando tu emblema fue robado. Te salvé de esa asesina, sería súper peligrosa. Puse mi cuerpo en la línea, todo porque eres importante para mí. Las puntas de sus dedos temblaban mientras sujetaban las sábanas. Sus uñas se clavaron en sus palmas y lentamente brotó sangre. Él continuó enumerando cada acción en la que pudo pensar y que le diera crédito, mientras trataba de perseguir su sombra desde la distancia. Como en la mansión, apenas si lo logré allí. Mi cráneo se rompió, mi cabeza salió volando, pero todos en la aldea se salvaron, ¿no es así? Y las cosas salieron de la mejor manera posible para Ram y Rem. Estoy seguro de ello. Eso fue porque yo estaba allí, ¿verdad? El hecho de que hubiera salvado a todos en la bodega de botines y en la mansión, todo eso había sido posible gracias a él. Esas eran las acciones por las que Subaru debería sentirse orgulloso y por las que debería ser recompensado. Había llegado tan lejos, había hecho tanto. Añadió, debes compensarme de alguna manera por todo lo que he hecho por ti. Él gritó porque el significado de todas sus acciones y los pensamientos detrás de ellas habían sido refutados. La búsqueda vanagloriada de Subaru por elogios, su deseo continuo de satisfacción y su deseo egoísta de ser querido habían sido los extremos inconscientes que lo llevaron por su camino, y todo se resumía en una simple palabra definida. Con una voz vacilante y temblorosa, Emilia le dijo a Subaru, quien respiraba difícilmente con sudor en su frente. Bien. Sus palabras tenían un tono de aceptación, de resignación, de resolución. En otras palabras, este era el fin. Subaru, tengo contigo una deuda increíblemente grande por todas las cosas que has hecho. Entonces... Sí, es cierto. Es por eso que yo... Entonces te lo compensaré todo. Así podremos acabar con esto. Su declaración increíblemente clara levantó la cara de Subaru como si hubiera sido pateada. Y cuando vio que la mirada de Emilia estaba incluso más vacía que antes, se dio cuenta de que sus palabras apresuradas nunca debieron haber sido pronunciadas. En una rabieta infantil había pisoteado incluso sus pensamientos más puros, derribándolo todo. Es suficiente, Subaru Natsuki. Si la relación entre ellos se trataba solo de compensar favores, esa relación acabaría tan pronto como la deuda fuese saldada. Esa era la única conclusión que podía alcanzar la situación, ahora que él había enumerado las cosas que había hecho con la esperanza de darle algo sin la mínima idea de una recompensa. Incluso desde su primer encuentro íntimo, ella había llamado a Subaru por su primer nombre. Él comprendió demasiado tarde que no podría recuperar el afecto que había perdido. Ella declaró: Rem llegará pronto. Haz lo que ella diga. Por lo demás, me encargaré luego. Así que... Él ni siquiera pudo contestar, ni había algo que pudiera pedir de ella. Emilia comenzó a caminar poniendo distancia entre ellos. Distancia física, pero una distancia emocional que era mucho más grande. En ese momento, a Subaru le faltaba el valor para extender los dedos hacia su espalda o para verla mientras partía siquiera. Cuando Emilia alcanzó la puerta, abruptamente se detuvo y murmuró: Yo... Habló con una voz baja, como si quisiera decírselo más a sí misma que a Subaru. tenía esperanzas. Pensaba que solo tal vez tú no me darías un trato especial, Subaru. Pensaba que podrías verme como una persona ordinaria, como una chica ordinaria, igual que a cualquier otro. Esta era la chica que había demandado trato justo en la Cámara de la Selección Real. A juzgar por su deseo tan escaso, el hecho de ser una semielfo debió haberle causado un sufrimiento intenso y prolongado, pero... Subaru respondió con un murmullo tranquilo y vacilante.
No puedo hacer eso. Emilia no había hablado ya que quería una respuesta. Por ello, el murmullo de Subaru no fue una respuesta, sino una declaración en beneficio propio. Pensando en las palabras de Emilia, Subaru negó con la cabeza débilmente. Incluso si te deshaces de todas las personas del mundo, no puedo hacer eso. No puedo verte igual que a todos los demás. Simplemente no puedo. Eso al menos era una verdad infalible. Él escuchó la puerta cerrar. El aire se volvió tranquilo de nuevo. Dejado solo en la habitación, Subaru se dobló sobre sábanas con su mirada vagando. Abruptamente se movió hacia la orilla de la cama. Vio la capucha que había caído en el suelo. Se estiró, la acercó y la abrazó. Mientras la abrazaba, sentía como si un trazo de calor humano permaneciera cuando todos los demás habían desaparecido. Subaru la estrujó contra su pecho como si tratara de atrapar ese calor para sí mismo. Ese día, por primera vez en ese otro mundo, Subaru Natsuki se quedó realmente solo. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 6 y además, fin de este capítulo 5. Estamos muy cerca relativamente de acabar este volumen 4, ya que nos queda solamente el epílogo. He de decir un par de cosas. Creo que esto que voy a decir en estos momentos, ya lo había dicho antes, está mal idealizar a las personas. O sea, Emilia se lo dijo, ¿no? O sea, la persona que tú tienes en tu mente, sí que es una buena persona, ¿sabes? O sea, Subaru nunca le dio a Emilia la oportunidad de poder, de conocerse, o sea, Emilia nunca tuvo la confianza con Subaru de abrirse, de contarle su vida, contarle sus temores profundos, sus miedos, ¿sabes? Lo que puedes llegar a tener con una persona especial, porque igual evidentemente no llevan tanto tiempo juntos, pero claro, es que precisamente porque no llevaban tanto tiempo juntos, para Emilia siempre fue súper, quizás súper no, quizás la palabra súper está mal usada, pero era raro para ella que él la tratara con tanta devoción. Era como, pero nos conocemos hace unos cuantos días, ¿por qué me tratas así? Y Subaru era como, no, eres la mejor del mundo, ¿sabes? Aquí hay un claro mensaje del autor y es que si eres un simp, vas a molestar más que otra cosa, básicamente. ¿Por qué es eso? Una persona común, normal, que quiere ser tratada de una manera normal, no, ¿sabes? Una devoción en ese estilo es demasiado, ¿sabes? Una devoción además que no pidió. Otra cosa es que esa devoción se la diera cuando fuesen pareja, ¿sabes? Eso sería una cosa muy diferente. Tipo, ya son pareja, ya se puede vivir ese paso, ¿sabes? Pero claro, entiendo el rechazo de Emilia y evidentemente el deseo de Subaru de hacer todo por ella es simplemente por, a ver, sí, porque lo salvó, claramente, pero es porque está enamorado. Es claramente eso. Pero molesta porque es como, pero no me trates así. O sea, no, sé una persona normal conmigo, no seas tan insoportablemente meloso. Nadie te lo ha pedido. Me molesta. Yo no te tengo esa confianza para que tú seas tan confianzudo conmigo, ¿sabes? Eso por un lado. Por el otro, esa última frase, ese día por primera vez en este otro mundo, Subaru Natsuki se quedó realmente solo. Es mentira. A ver, evidentemente es algo que está pensando Subaru, porque ese es un pensamiento de Subaru. Por como está escrito en la novela, me refiero. Y aquí también es otra de las cosas que evidentemente comprueban que Subaru es un simp. O sea,
Él está completamente obnubilado por la imagen que tiene de Emilia en la cabeza. Ni siquiera es la Emilia que tiene frente a él, la que conoce, porque de hecho en esto que leímos decía algo así como que lo estaba mirando mal y le estaba hablando de una forma que no, la Emilia que él conocía no era así, ¿no? ¿Sabes? Era como que no, Emilia es de esta otra forma, y es como no, hermano, o sea, esa es la imagen que tú tienes de ella en tu mente, pero esa no es la persona. Tú te has montado un ídolo mental que si no va con la realidad te choca, pese a que esta persona se está presentando frente a ti, es la que supuestamente tú quieres, pero no, tú quieres lo que se ha formado en tu mente. Y no está solo porque además Rem evidentemente lo quiere. Y él sabe que lo quiere. Quizás no sabe que lo quiere de una manera romántica, pero él sabe que Rem, eh, pues, porque aquí ya han pasado varios días, han pasado ya varios días juntos y han formado una complicidad única, ¿no? Entonces, claro, esto es también su mente de simp, tipo, no, la persona que quiero, no, ya no le caigo bien, estoy solo en este mundo. No, hermano, o sea, está Rem, que realmente sí sería la única, porque quién más como que le- se ha tenido tan buenas migas con Subaru Ram. Sí, más o menos, pero en este caso sería Rem. Eh, pero bueno, es eso, es como Subaru es un claro ejemplo de no seas como esta persona, ¿sabes? Es un claro ejemplo de por favor no te comportes así, hermano. Por favor, no lo hagas. Pero bueno, en fin. Espero que hayan disfrutado de la narración y nos veremos en la próxima con más de Re:Zero Volumen 4. Nos queda el epílogo y se acaba este volumen.